Cuando las tropas aliadas abrieron la mina de Merkers, no encontraron solo oro. Encontraron la cruda verdad, el corazón de una guerra alimentada por el saqueo de un continente entero. Veremos el impacto de un hallazgo que superó cualquier fantasía, una mina repleta de oro, arte y la evidencia de un expolio masivo. Descubrirás la oscura estrategia detrás de la acumulación más infame de la historia, no solo reservas de bancos centrales, sino propiedades, divisas y los objetos de millones de vidas arrebatadas. Entenderás cómo este tesoro multimillonario se convirtió en el espejo de la barbarie nazi y por qué su rastro cambiaría para siempre el concepto de justicia tras la guerra. Esto no es solo historia. Es la radiografía de una ambición sin límites y una crueldad inimaginable. Esto es el botín nazi. Y empieza ahora. Abril de 1945. El final de la Segunda Guerra Mundial se cierne sobre Europa y las fuerzas aliadas avanzan inexorables hacia el corazón de la Alemania nazi. La 90 División de Infantería del Ejército estadounidense, rastreando las profundidades de la mina de sal de Merkers, se topa con una escena que redefine la noción de tesoro de guerra. Allí, bajo tierra, descubren una cámara acorazada natural, toneladas de oro, divisas extranjeras y miles de obras de arte que, en conjunto, forman el mayor hallazgo de la historia de la guerra. No era un simple botín militar, era la cruda y deslumbrante manifestación de lo que el mundo conocería como el botín nazi. Este descubrimiento monumental fue solo una fracción de la vasta riqueza que los historiadores definen como el botín nazi, un compendio de tesoros y bienes sistemáticamente saqueados por la Alemania de Hitler. No se trataba únicamente de oro, aunque este fuera un componente central y simbólico. El botín nazi abarcaba desde las reservas de oro de bancos centrales de naciones ocupadas, valoradas en miles de millones de dólares actuales. También incluía joyas, divisas extranjeras, propiedades enteras y los objetos personales, por modestos que fueran, arrebatados a las víctimas del Holocausto. Su valor estimado es multimillonario, una cifra que apenas puede encapsular la escala de la avaricia y la crueldad detrás de su acumulación. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El origen del botín nazi no fue fruto de robos aislados, sino de una estrategia económica y cultural fríamente calculada. El saqueo sistemático comenzó con la anexión de Austria en 1938, pero se intensificó y se convirtió en una maquinaria sin precedentes. Esto ocurrió a medida que la Wehrmacht ocupaba países como Polonia, Francia, Países Bajos, Bélgica y vastas zonas de la Unión Soviética. Organizaciones dedicadas exclusivamente a esta rapiña, como el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, bajo la dirección del ideólogo nazi Alfred Rosenberg, y las temidas SS, ejecutaron el plan con una eficiencia aterradora. Su misión no era solo financiar la guerra, sino también expoliar y germanizar el patrimonio cultural de las naciones conquistadas, despojándolas de su identidad y riqueza. El oro de los bancos centrales fue, quizás, la parte más macabra del botín nazi por su volumen y el simbolismo de su procedencia. Toneladas de oro, pertenecientes a naciones soberanas, fueron transferidas al Reichsbank alemán, donde era fundido y reacuñado, borrando su origen y mezclándose con el oro dental o las joyas de las víctimas. Se estima que el régimen nazi se apropió de más de 600 toneladas de oro solo de los bancos centrales, una riqueza formidable que se usó para financiar la guerra y comprar suministros a países neutrales. Parte de este gigantesco tesoro, incluyendo millones en divisas y miles de obras de arte, terminó, como vimos en Merkers, en escondites improvisados en el caos del colapso del Reich. Pero la historia del botín nazi es también la historia de su intrincado blanqueo. Suiza, un país neutral, jugó un papel crucial, convirtiéndose en un centro de transacciones para el oro nazi. Bancos suizos fueron utilizados para lavar y almacenar una parte considerable de estos bienes robados, algunos directamente del genocidio, dificultando enormemente su posterior rastreo y restitución. Décadas después, una parte significativa fue recuperada por los aliados, pero el proceso de devolver las obras de arte y los bienes a sus legítimos dueños ha sido largo, doloroso y, en muchos casos, aún está inconcluso. Es, pues, más que un tesoro, es un recordatorio tangible de los crímenes de guerra, la pérdida cultural y el clamor persistente por justicia histórica. Las leyendas sobre un tren de oro en Polonia o tesoros sumergidos en el lago Toplice en Austria alimentan la búsqueda continua, una búsqueda que no solo persigue riquezas materiales, sino también respuestas. La pregunta perenne sigue vigente, ¿dónde está escondido el resto de, y podrá alguna vez el mundo cerrar este capítulo de rapiña y dolor? La sombra de la guerra se disipó hace décadas, pero el enigma persiste, proyectando una larga estela de codicia, misterio y dolor. No es una mera leyenda, sino la tangible evidencia de un saqueo sistemático, un plan meticuloso para despojar naciones enteras de su patrimonio y a millones de personas de sus bienes, de su identidad misma. Es la cicatriz más vasta y lucrativa de la Segunda Guerra Mundial, valorado en miles de millones, compuesto no solo por el oro de los bancos centrales, sino por obras de arte invaluables, joyas y divisas extranjeras.
También incluye propiedades enteras y hasta los objetos más íntimos arrancados a las víctimas del Holocausto. Su mera existencia es un recordatorio de la barbarie y la ambición desmedida del Tercer Reich, cuyo rastro aún buscamos desenmascarar. El génesis de no fue un acto impulsivo, sino una estrategia cuidadosamente diseñada para financiar y consolidar el poder del régimen. La maquinaria del robo se puso en marcha con las primeras anexiones territoriales, como la de Austria en 1938. Pero escaló exponencialmente con la invasión y ocupación de países como Polonia, Francia, los Países Bajos y la Unión Soviética. Organizaciones siniestras, entre ellas el Einsatzstab Rosenberg, una unidad especializada en el expolio cultural, y la Schutzstaffel, brazo ejecutor de la ideología nazi, trabajaron con una eficiencia burocrática aterradora para compilar y transportar. Este diseño operativo no dejaba nada al azar, desde la identificación de las víctimas hasta la catalogación, el embalaje y el transporte de los bienes, cada etapa fue parte de un plan maestro de pillaje. Una pieza central y voluminosa fue el oro monetario. Toneladas del metal precioso, pertenecientes a los bancos nacionales de las naciones ocupadas, fueron sistemáticamente confiscadas. Bélgica, los Países Bajos, Francia y otros países vieron cómo sus reservas de oro eran literalmente vaciadas y transferidas a las arcas del Reichsbank alemán. Este oro, a menudo fundido para borrar su procedencia original, fue la divisa con la que los nazis financiaron su esfuerzo bélico y sus operaciones. Se estima que el valor de este oro, solo este componente asciende a miles de millones de dólares actuales, una suma que da escalofríos al considerar su origen. Pero no solo era oro, era también la sangre cultural de Europa. Las obras de arte, bibliotecas, colecciones privadas y objetos religiosos fueron saqueados con una voracidad sin precedentes. El Einsatzstab Rosenberg, en particular, se dedicó a confiscar más de 22.000 objetos de arte solo en Francia. No se trataba de un robo aleatorio, sino de una política consciente para germanizar Europa, eliminando la cultura de los enemigos y enriqueciendo los museos alemanes, o las colecciones personales de jerarcas como Göring. Cada pieza expoliada se convertía en un fragmento no solo por su valor material, sino por el dolor cultural que representaba. El hallazgo de Merkers en 1945 representó un hito monumental en la historia de las fuerzas aliadas, avanzando hacia el corazón de Alemania, descubrieron una mina de sal en Merkers donde se había ocultado un colosal depósito. Los Monumentsmen, un grupo de expertos dedicados a la protección cultural, fueron los primeros en documentar la magnitud del tesoro, montañas de oro del Reichsbank, billones de marcos alemanes y divisas extranjeras. También encontraron miles de obras de arte, algunas de ellas de valor incalculable. Este fue el mayor hallazgo de tesoros nazis recuperados hasta la fecha, un testimonio tangible de la vasta escala y del frenesí con el que los nazis intentaron esconder sus crímenes cuando la derrota se hacía inminente. La neutralidad suiza, lejos de ser un escudo contra la barbarie, se convirtió en un refugio para una parte considerable de oro nazi. Suiza, con su sistema bancario discreto, fue utilizada como centro de lavado y almacenamiento para el oro nazi, tanto el saqueado de bancos centrales como el oro dental o las joyas arrancadas a las víctimas del Holocausto. Bancos suizos recibieron, procesaron y ocultaron fondos y bienes robados, algunos de los cuales permanecieron en cuentas durmientes durante décadas. Esta compleja red financiera internacional subraya el alcance transnacional de la rapiña nazi y la complicidad, directa o indirecta, de ciertos actores globales en su gestión. A pesar de los cuantiosos hallazgos y recuperaciones, los rumores y mitos sobre grandes porciones de oro nazi aún ocultas persisten con tenacidad. El legendario tren de oro de Balbrzych en Polonia, supuestamente cargado de oro, joyas y documentos valiosos, ha provocado excavaciones y búsquedas febriles, aunque hasta la fecha sin confirmación de un gran descubrimiento. De manera similar, el lago Toplice en Austria, famoso por haber servido como depósito para documentos falsificados y, según las leyendas, para lingotes de oro, sigue atrayendo a exploradores. Estas historias, aunque a menudo infundadas, alimentan la continua búsqueda de oro nazi, demostrando que el impacto de este saqueo va más allá de lo material, anidando en la imaginación colectiva y en la persistente esperanza de hallar respuestas. El destino final de la rapiña nazi es una historia de recuperación parcial y de una ardua, a menudo inconclusa, restitución. Si bien una parte significativa fue recuperada por los aliados y los Monumentsmen, el proceso de devolver las obras de arte y los bienes a sus legítimos dueños ha sido largo, doloroso y, en muchos casos, aún está sin resolver. Décadas después, miles de obras de arte, objetos personales y propiedades siguen sin un dueño claro o están envueltas en litigios complejos. Este prolongado calvario de restitución es el legado directo de la rapiña nazi, una herida abierta que la historia aún no logra cerrar por completo. La búsqueda de oro nazi no es solo una cacería de tesoros, sino una búsqueda de justicia y memoria. Es un recordatorio doloroso de los crímenes de guerra, de la inmensa pérdida cultural que Europa sufrió y de la imperiosa necesidad de proteger el patrimonio global.
Las controversias actuales sobre la propiedad y el origen de ciertos bienes de arte en museos o colecciones privadas son un testimonio de que el oro nazi sigue siendo una presencia viva, una espina clavada en la conciencia histórica. La pregunta perenne, el susurro del oro que aún resuena, sigue vigente. ¿Dónde está escondido el resto de oro nazi, y podrá alguna vez el mundo cerrar este capítulo de rapiña y dolor? La revelación del colosal depósito de Merkers en 1945, con sus miles de obras de arte, toneladas de oro del Reichsbank y divisas extranjeras, fue un golpe de suerte que permitió recuperar una parte del infame oro nazi. Pero aquel hallazgo, aunque monumental, fue solo el inicio de una odisea que, décadas después, continúa sin un final claro. La magnitud de la rapiña, que abarcó desde el oro de los bancos centrales de naciones ocupadas como Bélgica y los Países Bajos, fundido y transferido al Reichsbank alemán, hasta joyas, propiedades y los objetos personales más íntimos de las víctimas del Holocausto, hace que la restitución sea una de las tareas más complejas y emocionalmente cargadas de la posguerra. El legado de la rapiña nazi se manifiesta en las cicatrices culturales y en la búsqueda incesante de justicia. Instituciones y figuras como los célebres Monumentsmen dedicaron sus vidas a localizar, proteger y devolver las obras de arte y los bienes saqueados. Su labor fue titánica, pero la complejidad legal, la desaparición de registros y el paso del tiempo han impedido que miles de objetos regresen a sus legítimos dueños o a sus países de origen. No es una mera cuestión de propiedad, es una cuestión de identidad, de historia robada y de memoria borrada. Cada pieza de arte, cada joya, cada libro recuperado es un triunfo sobre el olvido, una victoria pírrica sobre la barbarie. A pesar de los esfuerzos, la controversia sobre el origen y la propiedad de ciertos bienes de arte en museos o colecciones privadas sigue siendo una espina clavada en la conciencia histórica. Los casos de arte con procedencia dudosa, adquiridos en circunstancias opacas durante la guerra o en los años inmediatamente posteriores, continúan emergiendo, forzando a instituciones y familias a revisar sus archivos. La persistencia de rumores sobre tesoros aún ocultos, como el mítico tren de oro de Balbrzych en Polonia o los enigmas del lago Toplice en Austria, aunque a menudo infundados, mantienen viva la llama de la búsqueda y la pregunta, ¿dónde está el resto de? El impacto del oro que fluyó hacia Suiza, un país oficialmente neutral que sirvió como centro para el oro nazi, tanto el de los bancos centrales como el de las víctimas, y los millones almacenados en cuentas bancarias, ha generado investigaciones y comisiones de expertos hasta bien entrado el siglo XXI. La lentitud en la identificación y restitución de esos fondos ilustra la profunda y duradera impronta de esta rapiña sistemática. El valor multimillonario de lo expoliado no se mide únicamente en cifras monetarias, sino en la incalculable pérdida cultural y moral que Europa sufrió. Es, por tanto, mucho más que una cacería de tesoros. Es un recordatorio doloroso de los crímenes de guerra más atroces, de la inmensa pérdida cultural que Europa y el mundo entero padecieron, y de la imperiosa necesidad de proteger el patrimonio global. Su búsqueda, su legado, y las controversias que aún genera, son una advertencia constante sobre la fragilidad de la civilización y el poder destructivo de la ideología extremista. Mientras siga existiendo una sola obra de arte sin restituir, una sola propiedad sin dueño legítimo, o un solo rastro de oro sin su origen aclarado, el capítulo de la rapiña nazi permanecerá abierto. El susurro del oro que aún resuena no es solo el de la codicia, sino el eco de una historia que exige ser contada y una justicia que implora ser completada. Es, en última instancia, un monumento invisible a la memoria de aquellos a quienes se les arrebató todo y una llamada a la vigilancia perpetua contra la barbarie. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.